Buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Sánchez Delgado, alumno de la Universidad IEXPRO. Hoy vamos a realizar el análisis de una sentencia de juicio de amparo muy interesante dentro del marco de la materia de seminario de profundización en técnicas de argumentación e interpretación jurídica, el cual es impartido por la doctora Karina Nájera Cáceres. Y bueno, siempre me gusta empezar estas charlas con algunos elementos y conceptos previos a ver el caso concreto, para lo cual me voy a permitir compartir lo que tengo aquí en una pequeña presentación que espero que sea de su agrado. Este caso que vamos a compartir se trata sobre un juicio de amparo promovido por un auto de formal prisión respecto de la detención en referencia al delito de pederastía. Y bueno, voy a compartir en este momento una presentación que espero que nos ayude a que sea más ilustrativo esta charla. Como les mencionaba, bueno, es el análisis de la sentencia de juicio de amparo 159/2017, diagonal 4. Y primero, esto se trata precisamente del valor probatorio que se le debe dar a la versión, a la narración de los hechos de la presunta víctima. Esta es como una prueba válida, ¿verdad? Entonces, para esto es importante saber que ante la ausencia de testigos, o ante la ausencia de diversos elementos probatorios, el peso específico que se le debe de dar a la versión que narre la víctima. Y para esto es importante que el juzgador establezca métodos para dar validez o no a estas versiones acusatorias. Esto mediante una serie de criterios y parámetros interpretativos que, como hemos visto, pues estos parámetros nos van a ayudar a llegar a la verdad legal. Se deben tomar en cuenta las circunstancias personales que afecten a la víctima y que puedan influir en su versión. ¿Cuáles pudieran ser estas circunstancias personales? Pues puede ser el grado de desarrollo o madurez. Como vamos a ver más adelante, aquí la víctima pues es una menor de edad al momento de acontecido el ilícito. Pero bueno, hay que tomar en cuenta el grado de desarrollo o madurez. ¿Qué tanto cuenta con la madurez para saber que está diciendo la verdad? Por eso también se debe tomar en cuenta la existencia de trastornos mentales o de enfermedades, por la cual podríamos descartar que puedan ser versiones falaces que se hayan narrado por parte de la víctima o imprecisas. Es importante también dentro de estas circunstancias que deben de ser parámetros interpretativos, pues las relaciones preexistentes entre denunciante y acusado. ¿Hasta qué grado puede ser que estas relaciones con cierta toxicidad o codependencia lleguen a manifestar hechos que no sucedieron y que por tanto puedan ser eh, o darle un estado de indefensión al presunto imputado si de entrada el juzgador toma como válido, sin tener otros elementos probatorios, la versión de la víctima? Y bueno, pues, es importante también la existencia de datos y circunstancias externas que apoyen lo que manifiesta. En caso de que existan testimoniales o alguna prueba tecnológica como videos, grabaciones, audios o las periciales que los expertos en diversas materias como médicos legistas, eh, periciales en el sentido psicológico, psiquiátrico, puedan robustecer esta versión. Y por último, una coherencia y lógica interna, que no existan contradicciones al momento que se esté narrando estos hechos, contradicciones en las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque de esto nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de este caso concreto, como si hay un nivel interpretativo del juez, aunque pues, al final veremos si estamos o no de acuerdo con la disposición final, ¿verdad? Es decir, si ampara o no ampara, o protege o no protege la justicia federal, en este caso al quejoso. Oye, ¿cuál es el acto reclamado? Pues es el acto de formal prisión de 23 de enero de 2017 que se emite en una causa penal en el estado de Veracruz, 83216, en contra, pues obviamente, del quejoso por parte de la responsable, es decir, del juicio de origen, por la probable comisión del delito de pederastía y por tanto su ejecución. Aquí vamos a analizar brevemente pues, causales de improcedencia, consideraciones previas y pues, análisis de la constitucionalidad o no del acto reclamado. Como causales de improcedencia, pues, el juez al examinar encuentra que no existen tales, por lo cual es procedente continuar el estudio del caso, ¿verdad? Como consideraciones previas me parece importante señalar que el juez considera la suplencia de la queja de acuerdo al artículo 79 de la ley de amparo, pero aquí es muy importante porque va a operar tanto para el quejoso así como para el ofendido o víctima del delito, en este caso tercer interesado, máxime porque se trata de una menor de edad o era menor de edad al momento que sucedieron estos hechos. También aquí, como especial énfasis, se da el interés superior de la niñez, esta protección que el Estado debe dar para garantizar de manera plena los derechos de los niños, en este caso niños, niñas, adolescentes, así como traer a colación la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que nos habla precisamente de que es primordial la protección del menor, del interés superior de los menores, y que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que velar por el mismo. Por tanto, el interés superior de la infancia es el principal, es la base principal para la creación e interpretación de toda la normatividad en esta materia, que le den una garantía de protección a los menores para su pleno desarrollo en todos los niveles de su vida, o sea, un integral desarrollo tanto físico, emocional, psicológico, de salud, etcétera. Por tanto, la suplencia de la queja operará para ambas partes. Sin embargo, también el juez hace una consideración importante, que no por que exista un interés superior del menor, de a priori se debe interpretar que el delito existe. Es decir, si el delito, al momento de analizar los elementos del tipo penal, no son satisfechos conforme a la norma lo establece, pues no deberá acreditarse en la comisión del mismo. No porque exista un interés superior del menor se va a dejar de estudiar el grado de responsabilidad que tenga el presunto autor del delito. Y bueno, estas son unas consideraciones previas que me parecen importantes para luego pasar al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Y de aquí, bueno, nos basamos en el artículo 182 del Código Penal de Veracruz y que nos dice, bueno, porque, que se entenderá por este delito de pederastía a quien sin llegar a la cópula o introducción vaginal, anal, oral, abuse sexualmente de un menor y agraviando su integridad física, moral, ya sea en actos públicos, privados y que se aproveche de su ignorancia, estado de indefensión, extrema necesidad. Y bueno, y aquí nos dice que incluso aprovechándose de su estatus de autoridad y la pena que se va a imponer. Ojo, aquí es muy, muy importante los conceptos de abuso sexual y que más adelante lo señala el juez muy puntual, y la indefensión, que también hace énfasis en este caso concreto. Entonces, nos dice
que de esto desprende el juez de origen estos elementos, que un sujeto activo, sin llegar a la cópula o introducción vaginal, anal, oral, abuse sexualmente de un menor. Y para esto tenemos que traer el concepto de abuso sexual, ¿verdad? ¿Qué significa el abuso sexual? Que se agravie su integridad moral, física y moral, que sea en actos públicos o privados. Aquí nos señala precisamente que es un acto privado y que se aproveche de la indefensión de la víctima. Estos fueron los elementos que el juez de origen toma en cuenta, ¿verdad?, para determinar el auto de formal prisión. Entonces, ¿cuál es el supuesto de mostrar? Como ya lo habíamos dicho, el abuso sexual y la indefensión, ¿verdad? Y bueno, hacemos una breve narración de los hechos para no extendernos. Nos señala en esta línea de tiempo que el 2 de enero del 2015, la víctima, ahora tercero interesado, arriba a un lugar, a un centro de esparcimiento, un antro, en compañía de sus amigas, el exnovio de una de ellas, y más tarde, ya al siguiente día, a las 2 de la mañana, empiezan a abandonar el sitio. Esta persona, la menor, espera a otras amigas afuera del establecimiento cuando de pronto un vehículo Mercedes color negro se estaciona enfrente. Los ocupantes del auto, mediante la fuerza, suben a la parte trasera a la víctima y queda en medio de otras dos personas. Entonces en el auto iban las dos personas que estaban atrás con la víctima, el piloto y el copiloto. Le despojan de su celular para que no pueda comunicarse y le dicen que pues no se lo van a devolver, ¿verdad? Empiezan a hacerle tocamiento que también son inculpados, que están en la parte trasera, eh, a jalarle su blusa, a tocarle sus senos, uno de ellos meter la mano, introducir la mano por dentro de su ropa interior, de su pantaleta, y empieza a tocar su vagina, ¿verdad? Con los dedos. Ella decía pues que no le hicieran daño, tenía miedo, pues ambos se seguían burlando, seguían tocando los celos, y la víctima narra que pues eso le causó miedo, llanto, desesperación, y uno de los que iban en la parte de adelante le dice que se pase para que no la sigan molestando. En ese momento la víctima pues piensa que la está defendiendo. Sin embargo, ellos siguen su marcha y la llevan a un domicilio en Veracruz, donde la llevan hacia un baño, y hay uno de los participantes en este delito la tira al suelo, boca arriba, no el imputado, ¿verdad? No el imputado en este caso, pero uno de ellos, el imputado, sí realizó los tocamientos en, 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 su, en sus senos y en su parte sexual, ¿verdad? Entonces el otro sujeto la forza y pues tiene relaciones con ella, la viola. Es lo que narra, ¿verdad? Ella le pedía que la dejara, que pues ella era virgen. Después de estos actos la llevan al coche junto con los otros participantes. Nuevamente se la llevan y más tarde la dejan. Cuando ocurría la violación de la menor, pues las amigas trataban de comunicarse. Uno de los inculpados, que no es el del caso, le contesta, le dice que van a estar en tal lugar, y bueno, pues cuando llegan ya la víctima, una de las amigas, se baja del vehículo en que ellos iban, hacia el Mercedes negro, pues para rescatar a la menor, y le entregan el celular. Ella no les quiere platicar, la ven con la blusa maltrecha, desabrochada, uno de los presuntos sin camisa, con la bragueta abajo, y bueno, pues ella decide no contarle en ese momento a sus amigas qué sucedió, lo hace hasta dentro de un mes a su hermana y posteriormente a sus padres, y es donde se origina la denuncia correspondiente. El juez hace un exhausto estudio para llegar a las consideraciones resolutivas. El juez señala que en base al artículo 182 del Código Penal no se encuentra demostrado el abuso sexual. ¿Por qué? Bueno, primero habla que es el abuso sexual, ¿verdad?
y son aquellas conductas lascivas que tienen como fin o propósito pues satisfacer los deseos carnales. Desde el punto de vista del juez, no se satisfacen estos elementos que nos marca el 182, que exista un abuso físico-mental, que exista un estado de indefensión de la víctima, que la víctima no pudiera defenderse y que bueno, no se acredita en este momento el elemento subjetivo de la intención por parte del imputado, que era uno de los que viajaban atrás, de manifestar, ¿verdad?, el deseo sexual de llegar a satisfacer esos deseos carnales, ya sea por medio de palabras, de miradas, de actos que presupongan que el fin que buscaba lograr con estos tocamientos pues es satisfacer al final un deseo mayor. Y bueno, pues ahí nos hace una diferenciación de lo que son tocamientos accidentales o con, con ya tocamientos que van a derivar. Es muy subjetivo desde mi punto de vista estas consideraciones que hace el juez, pero bueno, él dice que no se acredita que hay una conducta lasciva que tenga como fin satisfacer deseos sexuales. Tampoco dice que no se acredita el estado de indefensión de la víctima. ¿Por qué? Porque si bien la víctima al momento de viajar en la parte de atrás, que empieza a ser molestada, llega nerviosa, llorando, me imagino muy desesperada la muchachita, al momento que le dicen que se pase hacia adelante para que no la sigan molestando, pues obviamente ella lo que va a hacer es que va a reaccionar de manera instintiva para tratar de ponerse a salvo. Sin embargo, pues esto no fue real, fue un engaño, ¿verdad? O sea, pero él dice, ella tuvo la oportunidad y estuvo en todo momento libre de pasarse la parte de adelante y tal como lo hizo, pues esto demuestra que no había una indefensión como tal, ¿verdad? Que no estaban ante un peligro inminente. Son las consideraciones que hace el juez federal. Y también dice, bueno, pues la responsable al no valorar cabalmente todo el material probatorio de manera exhaustiva, minuciosa y detallada, pues le causa un daño al quejoso, ¿verdad? Y aquí también señala que hay mucha responsabilidad por parte del representante social, es decir, del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no recabó los testimonios de los participantes en el hecho delictivo, sino únicamente de las amigas de la víctima. Sí, y como bien lo señalan las disposiciones penales, el Ministerio Público tiene la obligación en su etapa de investigación de realizar todas las investigaciones, por más exhaustivas que sean, con el fin de acreditar el elemento del delito. Y que, bueno, pues, en este caso no fue extensiva y exhausta la investigación y se queda corta, por tanto, no se da. Otra consideración es que si bien no se puede reclasificar, no se puede reclasificar el delito, ¿verdad? De que, bueno, ¿sabes qué? Y no dejando a salvo esa parte, el juez decir, bueno, pues no voy a entrar a consideración si las conductas fueron apremiantes de actuales delictivos, no encuadra en el tipo penal, ¿verdad? El que se está estudiando y por el cual se está pidiendo el amparo de la justicia federal. Y por tanto, pues no hay elementos suficientes en atención a los principios de seguridad jurídica y legalidad que establecen nuestra Constitución en los artículos 14 y 16. Y también, conforme al 19 de la misma Carta Magna, no se acreditan elementos suficientes para probar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Y por tanto, al existir elementos suficientes que el juez considera que no lo son, y por tanto no se acredita una probable responsabilidad en el delito de pederastía, pues el auto decretado, el auto de formal prisión decretado, carece de estos elementos y por tanto es ilegal y constitucional. Y pues, por último, la consideración final es que ante los elementos
débiles, insuficientes que tiene, existe una duda absolutoria y atendiendo al principio de presunción de inocencia, con este material probatorio no puede confirmar el auto señalado por la responsable, por tanto tiene que dictarse un nuevo auto que en este caso que sea liberatorio para el quejoso. Y por último, bueno, ¿cuál es mi reflexión? Partiendo del mismo artículo 182 desde el punto de vista, si bien es cierto que el Ministerio Público se quedó corto en acreditar los elementos, pudo ser más extenso. Las mismas convenciones internacionales obligan a los estados, en el caso de la protección de los menores, las convenciones de derechos de los niños, los que hablan sobre el tratamiento sexual de los menores, de la protección de las mujeres, etcétera, nos hablan precisamente que al juzgar con perspectiva de género, debe de haber una valoración de todas las circunstancias y del entorno que se va generando alrededor de la comisión del delito. Porque si bien es cierto, se nos dice, bueno, pues no se acreditó el abuso sexual porque no hubo una conducta lasciva. El mismo artículo 182, y como lo vemos en esta tesis aislada precisamente que nos habla de este numeral del Código Penal de Veracruz, nos dice que no hay necesidad de llegar a la cópula, a la introducción vaginal, anal o oral para que un menor se sienta agraviado en su integridad física o moral. Es decir, no solamente es la materialidad del acto, sino que moralmente hay una afectación a la menor, ¿sí? Y la indefensión también se puede dar de manera psicológica, ¿sí? Ante una amenaza, ante el peligro que siente el menor de que la van a matar, le van a causar un daño irreversible, no saber a quién llamar, le quitaron su celular. Entonces, el hecho que pudiera forcejear o cambiarse de lugar, desde mi punto de vista, es insuficiente para que el juzgador determine que el menor se encontraba en estado de indefensión. Y la conducta lasciva existe. Si yo realizo un tocamiento a una persona con la intención pues, de satisfacer un deseo interno, no, ¿por qué no se debería acreditar como una conducta lasciva? Si hablamos de personas como voyeuristas, que ellos su satisfacción sexual es ver a personas desnudas o que se quiten la ropa o observar cierta parte de su cuerpo, y con eso satisfacen su deseo sexual. Entonces, en este caso, no tienen que llegar a una parte de cópula de penetración para que con el simple tocamiento se determine la satisfacción de un deseo lascivo por los que participaron en este delito. Por tanto, yo siento que sí, si bien es cierto, está pegado y está estrictamente apegado a las disposiciones literales, también la interpretación conforme y el principio por persona no solamente debe de satisfacer lo referente al quejoso o al presunto delincuente, sino también a la víctima, más tratándose de menores de edad, en este interés superior de velar por su pleno y libre desarrollo de su personalidad de manera integral. Por tanto, pues sí, desde mi punto de vista, debió ser valorado de manera más exhaustiva, tanto por bueno, partiendo desde la investigación, desde la etapa de investigación, eh, engrosar esta investigación que no le queda dura a los juzgadores de que el delito está acreditado, el juez de la causa y en este caso el juez federal. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en un próximo video. Gracias.